En este periodo, los cambios producidos por la globalización y el neoliberalismo en México han sido numerosos y han tenido múltiples efectos. Nosotros nos enfocaremos en el tema de transición política, que habla de los límites del sistema político, protestas sociales y guerrillas, los tecnócratas en el gobierno, el papel de partidos políticos, la rebelión zapatista, el fin del unipartidismo y triunfo de la oposición y el reto de la democracia. Límites del sistema político, protestas sociales y guerrillas. Para este momento se empiezan a dar movimientos con el fin de modificar el sistema político. Obviamente esto no fue sencillo y requirió de la lucha armada. Estos grupos buscaban encontrar la solución de la pobreza y el hambre en zonas rurales. Surge la Liga Comunista el 23 de septiembre. Algunos líderes guerrilleros eran Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. A estos enfrentamientos se les dio el nombre de la Guerra Sucia. Se forma el Ejército Popular Revolucionario. Se empieza a incluir a la Iglesia en conflictos políticos. Surgen movimientos pacíficos que apoyaban y buscaban el mejoramiento de la vida de los campesinos y obreros. Los tecnócratas del gobierno. Debido a la mala administración en aquella década de 1970, se consideró necesario que los cargos públicos fueran ejercidos con personas con mayor preparación técnica en cuanto a la economía. Estos puestos importantes del gobierno fueron ocupados por jóvenes egresados de la economía y con estudios en el extranjero, también conocidos como tecnócratas, quienes poco a poco obtuvieron mayor poder y se concentraron en aplicar medidas para evitar futuras crisis en la Ciudad de México, aunque estas hayan resultado impopulares. Esto afectó a las clases más pobres de México. Muchos tecnócratas ocuparon altos cargos sin haber ejercido puestos de elección popular, por lo cual carecían de contacto con la población y desconocían su realidad. Esto fue una época que se caracterizó por la apertura económica en la crisis de México, desconfianza electoral y empobrecimiento de la población. A pesar de la alta preparación que se decía que tenían estos tecnócratas, se dice que fueron autoritarios y que también fueron corruptos como gobernantes, al igual que todos sus antecesores. Los tecnócratas se supone que llegaron a la presidencia, a los altos puestos del país, a ayudar a México, lo cual no hicieron y afectaron a la población más pobre de México con sus bajos resultados que obtuvieron durante esta década. El papel de los partidos políticos. Gracias a las reformas electorales, los partidos políticos crecieron en número y credibilidad. Hubo más participación en las elecciones y empezaron a ocupar puestos más importantes de gobierno. El PAN comenzó a ganar las elecciones, diputaciones, presidencias municipales y la gobernatura de Baja California. El PRI fue afectado por pleitos internos, perdió votaciones. Intentó sacar adelante al partido, pero renunció Cárdenas y Muñoz Ledo. Se integró el FDN. Se agrupaba a los partidos de la izquierda, los cuales postularon como candidatos de 1988. No fue reconocido el triunfo. La fuerza animó a los partidos que apoyaron al FDN para fundar el PRD. Creció y se estableció como la primera fuerza opositora en la Cámara de Diputados. La rebelión zapatista. En 1994, indígenas encapuchados y organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas y exigió trabajo, tierra, techo, alimento, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. En 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés Larrainzar, donde el gobierno se comprometió a acabar con la discriminación indígena. El artículo 2 constitucional reconoce los derechos indígenas y preserva su lengua y su cultura. Actualmente, este movimiento ha motivado a indígenas a organizarse y resolver sus problemas. El fin del unipartidismo y el triunfo de la oposición. Desde la década de 1970, diversas organizaciones sociales y partidos políticos comenzaron a exigir mayores espacios de representación y decidieron acabar con el PRI. En las elecciones de 1997, pierde el PRI.
El partido político del presidente de la República se vio obligado a negociar la posición. En el año 2000, las elecciones presidenciales fueron copiosas, con una participación de más del 65% de la población. Se da la contradicción de poderes en cuanto a cargos importantes en el gobierno. Se piensa mejorar la relación entre partidos políticos y ciudadanos. Ahora hablaremos de lo que es la democracia, o mejor dicho, el reto de la democracia. La democracia política es un aspecto muy importante que hace falta ampliarla en muchos ámbitos aquí en México, ya sea económico, cultural, familiar, sindical y educativo. Para profundizarla deben mejorar las relaciones entre lo que es los ciudadanos y el gobierno, los ciudadanos y los partidos políticos y entre los ciudadanos mismos. Ahora que los mexicanos disfrutamos de una serie de conquistas democráticas ganadas gracias al esfuerzo y las luchas en varias generaciones pasadas, diversas voces advierten que falta mucho por hacer. El mundo globalizado impone el reto de que los países, así como las comunidades locales, encuentren maneras de defender su derecho a decidir su propio proyecto social. Pues bien, cada persona, cada comunidad, cada empresa y cada escuela debe inventar maneras de aprender a escuchar y hacerse escuchar. Discutir con libertad para construir un acuerdo acerca de cómo queremos que sea nuestro país y cómo queremos que se inserte en el mundo. La democracia es la voz hecha por el pueblo.